La Ciudad de México despertaba bajo una neblina gris que se aferraba a los edificios de la colonia Roma. Eran las 6 de la mañana del martes cuando Rodrigo Mendoza descendió del taxi frente al edificio Art Deco donde había vivido los últimos 8 años con Valeria. El viaje de negocios a Monterrey había terminado un día antes de lo planeado. La junta con los inversionistas se canceló por razones que ni siquiera le importaron cuando recibió la llamada. Solo pensó en volver a casa, en sorprender a su esposa con un desayuno improvisado y café recién hecho. Quizás llevarla a ese restaurante francés que tanto le gustaba en la Condesa. El elevador subía con lentitud mientras Rodrigo revisaba su teléfono. Valeria no había respondido su mensaje de la noche anterior. Nada inusual. Ella solía dormirse temprano cuando él viajaba, dejando el teléfono en modo silencioso. Durante los 8 años de matrimonio habían desarrollado rutinas cómodas, predecibles. Él viajaba 2 o 3 veces al mes por trabajo, y ella se quedaba administrando la galería de arte que habían abierto juntos hacía 4 años en la Roma Norte. La puerta del departamento estaba cerrada con seguro, como siempre. Rodrigo giró la llave con cuidado, queriendo mantener la sorpresa. El silencio del interior era denso, casi tangible, diferente del silencio habitual de las mañanas. Algo en la calidad del aire lo puso en alerta, aunque no habría sabido explicar qué exactamente. Dejó la maleta junto a la entrada y avanzó por el pasillo de madera pulida que crujía levemente bajo sus zapatos. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas del salón, creando sombras alargadas que se proyectaban sobre las paredes color marfil. Todo parecía en orden. Los cojines del sofá perfectamente acomodados, la mesa del comedor sin una mota de polvo, el aroma residual del difusor de lavanda que Valeria adoraba, mezclándose con algo más, un perfume masculino que le resultó vagamente familiar, pero que no logró identificar en ese momento. Caminó hacia la recámara principal. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño porque Valeria siempre dormía con la puerta cerrada cuando él no estaba, una costumbre que había desarrollado desde niña. Rodrigo empujó suavemente y lo primero que vio fueron 2 copas de vino sobre la mesita de noche de su lado de la cama. Cristal fino, de las que reservaban para ocasiones especiales, manchado con residuos rojizos. Una estaba casi vacía, la otra a la mitad. El corazón se le contrajo. Valeria no bebía sola, nunca. Era algo que le había dicho desde el principio de su relación. Beber sin compañía le parecía triste, deprimente. La cama estaba deshecha, las sábanas blancas de algodón egipcio revueltas de una manera que conocía demasiado bien. No era el desorden de alguien que había dormido inquieto. Era el desorden de 2 personas compartiendo un espacio íntimo. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dio un paso hacia adelante, luego otro, como si caminara en cámara lenta. El baño estaba a oscuras, pero la puerta del closet estaba abierta, y podía ver ropa tirada sobre el banco acolchado, donde Valeria solía sentarse a ponerse los zapatos. «¿Valeria?», llamó con voz ronca, que apenas reconoció como propia. Silencio, pero no un silencio vacío. Fue un silencio cargado, tenso, el tipo de silencio que antecede a una revelación devastadora. Avanzó hacia el closet y entonces lo escuchó. Un murmullo ahogado proveniente del vestidor, un sonido que podría confundirse con el crujir de la madera, pero que reconoció como respiraciones contenidas, el intento desesperado de 2 personas por no hacer ruido. Abrió la puerta del vestidor de un tirón, con más fuerza de la que pretendía, haciendo que golpeara contra la pared. Ahí estaba Valeria, envuelta en una bata de seda azul que él le había regalado en su último aniversario, con los ojos enormes y el rostro pálido como la cera. Su cabello oscuro, habitualmente recogido en un moño perfecto, caía desordenado sobre sus hombros, y junto a ella, medio vestido, con la camisa blanca abierta mostrando el pecho y el cabello castaño revuelto, estaba Daniel Ríos, su mejor amigo desde la universidad, el padrino de su boda, el hombre con quien había compartido cervezas apenas 2 semanas atrás, hablando de inversiones y proyectos futuros. El tiempo se detuvo. Los 3 se miraron durante segundos que parecieron horas.
Rodrigo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, un dolor físico que le cortó la respiración y lo hizo tambalearse ligeramente. Era como si todos los momentos felices de los últimos 8 años, las vacaciones en Oaxaca, las cenas con amigos, las noches acurrucados en el sofá viendo películas, se estuvieran reescribiendo simultáneamente, contaminados por esta única imagen. Daniel fue el primero en moverse, alcanzando su saco del perchero con manos temblorosas. Sus dedos torpes luchaban con los botones de la camisa, mientras evitaba cuidadosamente mirar a Rodrigo directamente. «Rodrigo, yo», comenzó Daniel, pero las palabras murieron en su garganta cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de su amigo. Valeria dio un paso adelante, extendiendo una mano con los dedos temblorosos que Rodrigo no tomó. La alianza de matrimonio brillaba en su dedo anular, reflejando la tenue luz de la mañana, una burla cruel a las promesas que habían hecho frente a Dios y sus familias. «No es lo que piensas», susurró ella, y la frase tan cliché, tan patética en ese contexto, provocó que algo dentro de Rodrigo se endureciera como el acero. «¿No es lo que pienso?», repitió él con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Entonces, ¿qué es, Valeria? ¿Qué están haciendo en mi closet a las 6 de la mañana? ¿Por qué hay 2 copas de vino junto a mi cama?» Daniel terminó de abotonarse la camisa, metiendo los faldones dentro del pantalón con movimientos mecánicos. Se pasó una mano por el cabello intentando ordenarlo, un gesto que Rodrigo había visto cientos de veces a lo largo de 20 años de amistad. «Hermano, esto fue un error, un terrible error», dijo Daniel, y su voz sonaba hueca, vacía de toda convicción. «No me llames hermano», cortó Rodrigo, y su voz se quebró por primera vez. «No te atrevas a usar esa palabra nunca más». Valeria comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, dejando rastros oscuros de rímel. Se abrazó a sí misma, pequeña y vulnerable, pero Rodrigo no sintió compasión, solo un vacío que se expandía en su interior, consumiendo todo lo que había creído sólido en su vida. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, necesitando saber, aunque la respuesta lo destrozara. «¿Cuánto tiempo llevan haciéndome esto?». Valeria negó con la cabeza, incapaz de hablar, sollozos silenciosos sacudiendo sus hombros. Fue Daniel quien respondió, con voz apenas audible, casi un susurro. 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras, de encuentros a sus espaldas, de besos robados y camas compartidas mientras él trabajaba, mientras confiaba ciegamente en ambos, mientras planeaba un futuro que ya estaba podrido desde hacía tiempo. Rodrigo sintió náuseas, se apartó del vestidor, salió de la recámara con pasos largos y decididos. Necesitaba aire, espacio, distancia de estos 2 extraños que habían usado los rostros de las personas que más amaba. «Rodrigo, espera». Valeria corrió tras él, la bata de seda revoloteando detrás de ella. «Por favor, tenemos que hablar. Déjame explicarte». Él se detuvo en medio del pasillo y se giró lentamente. La miró como si fuera una extraña, esta mujer con quien había compartido 8 años de su vida, quien había conocido cada una de sus cicatrices, cada uno de sus miedos más profundos, cada sueño que había guardado en lo más íntimo de su corazón. «No hay nada que hablar», dijo con voz plana, desprovista de emoción. «Quiero que ambos salgan de mi departamento, ahora mismo. Rodrigo, por favor, si al menos me escucharas». «Ahora», gritó, y el sonido retumbó en las paredes del apartamento, haciendo que Valeria diera un salto hacia atrás. Daniel apareció completamente vestido, con el rostro descompuesto y los ojos enrojecidos. Pasó junto a Rodrigo sin mirarlo, dirigiéndose a la puerta de entrada con pasos apresurados. Valeria permaneció inmóvil, sollozando, hasta que Rodrigo señaló la salida con un gesto duro e inflexible. «Vendré por mis cosas más tarde», susurró ella con voz quebrada. Necesito mi ropa, mis documentos». «No te molestes, las enviaré», cortó Rodrigo. «Todo. No quiero nada tuyo en esta casa». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos con un clic definitivo, Rodrigo se dejó caer sobre el sofá de cuero italiano
que habían elegido juntos hacía 3 años. El departamento, antes lleno de recuerdos felices y planes para el futuro, ahora se sentía como una tumba fría y silenciosa. Miró las 2 copas de vino que aún descansaban sobre la mesita de noche, visibles desde donde estaba sentado, y supo que esa imagen lo perseguiría por mucho tiempo, quizás para siempre. Afuera, la Ciudad de México comenzaba su rutina diaria, ajena al mundo que acababa de desmoronarse dentro de ese apartamento de la colonia Roma. El ruido del tráfico aumentaba gradualmente. La gente caminaba hacia sus trabajos, los vendedores ambulantes instalaban sus puestos. La vida continuaba, indiferente a su tragedia personal. Rodrigo se quedó sentado ahí durante horas, mirando fijamente la pared, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El sol subió en el cielo, llenando el apartamento de luz, pero él no se movió. Solo cuando su teléfono comenzó a sonar repetidamente, primero Valeria, luego Daniel, luego números desconocidos, finalmente reaccionó. Lo apagó con un movimiento brusco y lo arrojó sobre el sofá. Capítulo 2. Los escombros del pasado. Rodrigo pasó los siguientes 5 días sin salir del departamento. Llamó a su oficina, alegando una intoxicación alimentaria severa, y desconectó su teléfono después de bloquear los números de Valeria y Daniel. Las llamadas y mensajes no dejaban de llegar. Disculpas desesperadas, súplicas por una conversación, justificaciones que no quería escuchar, explicaciones que no cambiarían nada. Borró todo sin leer, vaciando el buzón de voz cada pocas horas sin escuchar ni un solo mensaje. Vivía de agua embotellada y lo poco que había en el refrigerador, sobras de comida tailandesa que ya estaban al borde de echarse a perder, galletas saladas, una botella de whisky que Daniel le había regalado en su último cumpleaños y que ahora bebía directamente sin molestarse en buscar un vaso. El departamento se fue deteriorando gradualmente. Platos sucios acumulándose en el fregadero, cortinas cerradas bloqueando la luz del sol, el aire viciado por la falta de ventilación. El jueves por la mañana, su hermana menor, Lucía, tocó a la puerta con insistencia hasta que Rodrigo no tuvo más remedio que abrir. Ella entró con 2 bolsas grandes del supermercado Soriana y una expresión de preocupación mezclada con determinación que no intentó ocultar. «Te ves terrible», dijo sin rodeos, dejando las bolsas en la cocina y abriendo las ventanas antes de que Rodrigo pudiera protestar. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera pizza congelada o galletas rancias?» Rodrigo se encogió de hombros y volvió al sofá, hundiéndose en los cojines como si quisiera desaparecer en ellos. Lucía lo siguió, sentándose a su lado y tomando su mano con firmeza. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, lo miraron con una mezcla de compasión y frustración. «Mamá me llamó ayer», dijo después de un momento. Valeria la contactó, le dijo que... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Le dijo que todo se había acabado entre ustedes, que habían decidido separarse de mutuo acuerdo. «Qué considerado de su parte», murmuró Rodrigo con amargura. «Qué delicada forma de describir lo que realmente pasó». «¿Qué pasó, Rodrigo? Cuéntamelo todo, no la versión editada que le diste a mamá por teléfono». Él le contó todo, cada detalle doloroso, desde las copas de vino hasta la escena en el vestidor, las palabras que se dijeron y las que no. El perfume masculino que ahora reconocía como la colonia cara que Daniel siempre usaba, la forma en que Valeria había intentado tocarlo y él había retrocedido como si su piel quemara. Lucía escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa inicial a la indignación ardiente, apretando la mano de su hermano con más fuerza conforme avanzaba el relato. «Daniel Ríos», escupió el nombre como si fuera veneno. «Ese hipócrita, ese maldito hipócrita. Siempre supe que había algo falso en él, algo que no terminaba de cuadrar». «No lo sabías», corrigió Rodrigo su voz cansada. «Nadie lo sabía. Yo no lo sabía. Éramos hermanos. O eso creía yo». «Eran», enfatizó Lucía. «Pasado. Ya no son nada. Y Valeria tampoco merece tu perdón ni tu compasión.
Lo que hicieron es imperdonable. Rodrigo asintió mecánicamente, aunque una parte de él, una parte pequeña e irracional que odiaba pero no podía silenciar, aún buscaba explicaciones, razones que pudieran hacer menos dolorosa la traición. ¿Habían sido felices? Creía que sí. Las fotografías de vacaciones, las cenas con amigos, las noches tranquilas en casa no habían sido fingidas. ¿O sí? ¿Se había descuidado? Quizás. Los viajes de trabajo se habían vuelto más frecuentes en el último año, a veces 2 por semana. Pero eso no justificaba nada. Nada justificaba esto. «Necesitas salir de aquí», dijo Lucía con determinación, levantándose y comenzando a recoger la basura acumulada. «Este lugar está lleno de fantasmas. Cada rincón te recuerda a ella, a ellos, a lo que perdiste». Tenía razón. Cada rincón del departamento guardaba recuerdos que ahora se sentían contaminados, corrompidos por la traición. La cocina donde desayunaban juntos los domingos mientras leían el periódico. El balcón donde veían los atardeceres con una copa de vino en la mano, planeando el futuro. La cama donde... No podía ni pensar en eso sin sentir náuseas. «¿Vendrás a casa unos días?», no era una pregunta sino una orden. «Papá y mamá quieren verte. Necesitan saber que estás bien, o al menos que vas a estarlo». Rodrigo accedió por agotamiento más que por convicción. Empacó una maleta con ropa limpia, mientras Lucía limpiaba el refrigerador, tiraba la comida podrida y las flores marchitas que Valeria había dejado en el comedor, y abría todas las ventanas para que entrara aire fresco. Antes de salir, Rodrigo entró a la recámara una última vez, tomó las 2 copas de vino de la mesita de noche y caminó hacia la cocina. Las arrojó al cesto de basura con más fuerza de la necesaria, disfrutando el sonido del cristal fino rompiéndose en 1000 pedazos. No resolvía nada, pero le proporcionó una satisfacción momentánea. La casa de sus padres en Coyoacán ofrecía un refugio temporal, un retorno a una época más simple, cuando sus mayores preocupaciones eran aprobar exámenes y decidir qué estudiar. Su madre, Silvia, lo recibió en la puerta con un abrazo largo y apretado, sin hacer preguntas incómodas. Su padre, Arturo, le dio una palmada en el hombro y le ofreció un whisky Macallan de 18 años que Rodrigo aceptó agradecido. Esa noche, sentado en el jardín que había conocido toda su vida, bajo el mismo árbol de jacarandá donde solía trepar de niño, respiró con más facilidad por primera vez en días. Durante la cena casera, pozole que su madre había preparado porque sabía que era su favorito, Lucía les contó a sus padres lo sucedido con más detalles de los que Rodrigo había compartido. Silvia apretó los labios en una línea fina de desaprobación mientras servía más tortillas, y Arturo negaba con la cabeza mientras cortaba rábanos con movimientos precisos. «Esa muchacha siempre fue vanidosa», comentó Silvia con tono desaprobatorio. «Demasiado preocupada por las apariencias, por lo que la gente pensara. Recuerdo cuando vino aquí por primera vez, cómo miraba la casa como si... «¿Mamá?», comenzó Rodrigo, pero ella lo interrumpió. «Es verdad, hijo, nunca me convenció del todo. Y Daniel Ríos, ¿cómo pudo? Lo recibimos en esta casa como familia. Comió en esta mesa docenas de veces. Tu padre lo aconsejó cuando tuvo problemas en el trabajo. No quiero hablar de ellos», cortó Rodrigo con más brusquedad de la que pretendía. «Por favor, no ahora». Respetaron su petición, pero el silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se decía, de todas las opiniones guardadas y los comentarios no expresados. Rodrigo agradeció que no insistieran. No tenía fuerzas para analizar, para buscar culpables o intentar entender los motivos. Solo quería que el dolor constante, ese peso en el pecho que dificultaba respirar, se detuviera aunque fuera por unos minutos. El viernes por la tarde, mientras ayudaba a su padre a podar los rosales del jardín bajo el sol de junio, Arturo finalmente habló sobre el tema que todos evitaban. «La traición duele más que cualquier otra cosa», dijo sin mirarlo, concentrado en las ramas espinosas. «Más que un golpe físico, más que una pérdida financiera, porque destruye no solo el presente, sino también el pasado. Te hace dudar de todo lo que creíste real,
de cada momento compartido. Rodrigo asintió, sin confiar en su voz para responder sin quebrarse. «Pero hay algo que debes entender, hijo», continuó Arturo, dejando las tijeras y mirándolo directamente. «El dolor no define quién eres. Cómo respondas a él, cómo te reconstruyas después, eso sí te define». «¿Y cómo se supone que responda?», preguntó Rodrigo, dejando las tijeras de podar sobre el banco de jardín. «Perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. ¿Fingir que no me importa?». «No», Arturo negó con la cabeza. «Nunca te pediría eso, pero tampoco dejar que esto te consuma, que te convierta en alguien amargado y cerrado». Valeria y Daniel tomaron decisiones que hablan de quiénes son ellos, de sus debilidades y fallas de carácter, no de quién eres tú ni de tu valor como persona. Las palabras resonaron en Rodrigo durante el resto del día y la noche. Por primera vez, comenzó a separar su identidad de lo que había sucedido. No era un fracaso, porque su matrimonio había terminado en traición. Era la víctima de las decisiones egoístas de otras personas. Esa noche, acostado en su antigua habitación rodeado de recuerdos de su adolescencia, pósters de bandas que ya no escuchaba, trofeos de fútbol de preparatoria, libros de texto de la universidad, desbloqueó su teléfono por primera vez en días. Tenía 73 mensajes de Valeria y 52 de Daniel. Los eliminó todos sin leerlos, vaciando también el buzón de voz lleno de mensajes que no necesitaba escuchar. Pero antes de volver a bloquearlo, escribió un solo mensaje a su abogado de confianza, Roberto Salinas. «Necesito iniciar el proceso de divorcio lo antes posible, sin negociaciones». Presionar enviar se sintió como dar el primer paso hacia adelante después de días de estar paralizado en ese momento en el vestidor, atrapado en un bucle infinito de dolor y confusión. No era perdón, no era olvido, era simplemente dejar de estar congelado en ese instante. Permitirse comenzar a moverse hacia algún tipo de futuro, aunque aún no supiera cómo se vería ese futuro. Capítulo 3. Reconstrucción. El proceso legal comenzó el lunes siguiente con una eficiencia que sorprendió a Rodrigo. Roberto lo refirió a Mónica Herrera, una abogada especializada en divorcios con reputación de ser fría, eficiente y despiadada cuando la situación lo requería. Su oficina en Polanco, decorada en tonos grises y blancos con fotografías en blanco y negro de la ciudad, proyectaba exactamente esa imagen. Profesional, impersonal, enfocada únicamente en resultados. «Mi trabajo es proteger sus intereses legales y financieros», dijo Mónica durante su primera consulta, sentada detrás de un escritorio minimalista de cristal. «No soy terapeuta ni consejera matrimonial. ¿Está seguro de que quiere proceder con el divorcio?». «Completamente seguro», respondió Rodrigo sin vacilar. Mónica se convirtió rápidamente en el escudo entre Rodrigo y las constantes intentos de Valeria por contactarlo. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de acercamiento pasaba primero por ella, quien los filtraba con eficiencia militar. «Ella quiere reunirse con usted», le informó Mónica durante su segunda consulta 2 semanas después. «Dice que hay cosas que necesitan aclararse en persona, que no puede hacerse todo a través de abogados». «¿Cómo qué?», preguntó Rodrigo con cansancio que se había vuelto su estado permanente. «Ya me dejó todo bastante claro aquella mañana. No necesito más aclaraciones. Está pidiendo la mitad del valor del departamento, una compensación económica mensual por 4 años basándose en el nivel de vida al que se acostumbró durante el matrimonio, y ciertos bienes muebles específicos». Rodrigo soltó una risa amarga que no contenía nada de humor. «Por supuesto que sí. Algo más. ¿Quiere también mi alma, o ya se la quedó Daniel? Quiere quedarse con el auto BMW, algunos muebles que según ella son particularmente significativos para ella, y las 3 pinturas de artistas mexicanos que compraron juntos en Guadalajara hace 2 años. También pide acceso a las fotografías digitales de viajes y eventos familiares». «Que se lleve lo que quiera», respondió Rodrigo después de un momento. «El auto, los muebles, las malditas pinturas, todo. Solo quiero que esto termine rápido. No me importa el dinero ni las cosas, solo quiero cerrar este capítulo». Mónica asintió, tomando notas en su tablet con movimientos precisos. «Entiendo el sentimiento,
pero le aconsejo que no sea tan generoso. La división equitativa de bienes es su derecho legal. Su generosidad ahora podría convertirse en resentimiento más adelante. No me importa, insistió Rodrigo. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso si no hay disputas por los bienes? Con suerte, 3 a 4 meses. Pero hay algo más que debes saber. Mónica hizo una pausa. Daniel Ríos también intentó contactarme a través de un colega. Quiere hablar con usted. Al parecer no está bien. No. La respuesta fue inmediata e inflexible. Señor Mendoza. No, repitió Rodrigo con firmeza. No tengo nada que decirle y no quiero escuchar nada de lo que tenga que decir. Ese hombre está muerto para mí. Ambos lo están. 3 semanas después, Rodrigo regresó al departamento por primera vez desde aquella mañana. Valeria había enviado a su hermana menor, acompañada de una empresa de mudanzas, a recoger sus pertenencias mientras él estaba en casa de sus padres. Había sido una decisión estratégica de Mónica, evitar cualquier encuentro que pudiera volverse emocional o complicar el proceso legal. El lugar se sentía extrañamente vacío. Faltaban cuadros en las paredes dejando rectángulos más claros, donde habían estado colgados durante años. Espacios en las repisas, donde antes había fotografías en marcos de plata. La mitad del armario principal estaba vacío. Ecos de presencia, donde antes había plenitud. Era como si Valeria estuviera siendo borrada sistemáticamente de su vida, dejando solo ausencias y huecos donde antes había compartido cada aspecto de su existencia. Rodrigo contrató a un servicio de limpieza profunda que llegó al día siguiente con un equipo de 5 personas. Pasó todo el sábado reorganizando mientras ellos limpiaban. Movió muebles, cambió las cortinas por unas de un color completamente diferente, compró sábanas nuevas y las viejas las donó sin siquiera lavarlas. Retiró todo lo que le recordara directamente a ella. El difusor de lavanda, las velas aromáticas que le gustaban, los libros de cocina francesa que nunca usó, pero insistió en comprar. No era suficiente. El departamento seguía cargado de memorias invisibles pero omnipresentes. Pero era un comienzo, un intento de reclamar el espacio como suyo y solo suyo. Lucía lo visitaba regularmente, apareciendo sin aviso con comida casera preparada por su madre y obligándolo a salir ocasionalmente. Una tarde de julio, lo arrastró a una cafetería nueva en La Condesa donde se encontraron con Mauricio Campos, un amigo común de la universidad que Rodrigo no veía desde hacía al menos 3 años. «Me enteré de lo que pasó», dijo Mauricio después de los saludos iniciales y el incómodo intercambio de miradas. «Lo siento mucho, hermano. De verdad. No puedo imaginar lo que estás pasando». Rodrigo asintió, ya acostumbrado a la incomodidad de estas conversaciones, donde la gente no sabía qué decir ni cómo actuar. «¿Sabías que Daniel ya no trabaja en Campos Asociados?», continuó Mauricio, removiendo su café con movimientos nerviosos. «Renunció hace 3 semanas. Bueno, técnicamente renunció, pero entre nosotros lo presionaron para que lo hiciera». «No sabía», mintió Rodrigo, aunque en realidad le sorprendía la información. Daniel había trabajado en ese prestigioso despacho de abogados durante 7 años. Era uno de sus socios más jóvenes. Parece que la cosa no le está yendo muy bien en general. Su reputación quedó bastante golpeada cuando se supo lo que pasó. Ya sabes cómo es el círculo profesional en la ciudad. Todos se conocen, todos hablan, y hacer algo así al padrino de tu boda. Mauricio negó con la cabeza. Es el tipo de cosa que la gente no olvida ni perdona fácilmente. Rodrigo no sintió satisfacción ante esta noticia como habría esperado. No hubo un momento de victoria dulce o justicia poética. Solo el mismo vacío persistente que ninguna cantidad de venganza kármica o sufrimiento ajeno podría llenar o sanar. El dolor de Daniel no disminuía el suyo propio. En el trabajo Rodrigo mantuvo un perfil bajo durante las primeras semanas. Sus colegas en la firma de consultoría financiera habían escuchado rumores. Era inevitable en un medio donde muchos se conocían socialmente, pero tenían la decencia profesional de no preguntar directamente. Se sumergió en proyectos complejos, quedándose tarde en la oficina hasta que era el último en salir, aceptando viajes a Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí,
que antes hubiera rechazado o delegado. Cualquier cosa para no estar solo con sus pensamientos, para mantener la mente ocupada en análisis financieros y proyecciones económicas que no requerían procesamiento emocional. Rafael Domínguez, su socio en la firma desde hacía 5 años, finalmente lo confrontó una tarde de agosto en su oficina. «Necesitas frenar un poco», dijo cerrando la puerta detrás de él. «Estás trabajando 60, 70 horas por semana. No es sostenible, Rodrigo». «Estoy bien, solo poniéndome al día después de que tu vida explotó», interrumpió Rafael. «No tienes que fingir conmigo, sé lo que pasó. Todo el mundo lo sabe, y nadie te culpa por necesitar tiempo para procesar. Procesar no paga las cuentas ni mantiene a los clientes contentos. Quemarte tampoco. Escucha, hay una diferencia entre mantenerse ocupado y usar el trabajo para evitar lidiar con tus emociones. Tú estás haciendo lo segundo». Rodrigo sabía que Rafael tenía razón, pero admitirlo significaría enfrentar cosas que aún no estaba listo para enfrentar. Una noche de agosto, casi 4 meses después de aquella mañana fatídica, Rodrigo se encontró en un bar de Polanco con Rafael y otros colegas. No había planeado salir, rara vez lo hacía últimamente, pero Rafael insistió tanto, usando una mezcla de presión amistosa y preocupación genuina, que finalmente cedió. Entre cervezas artesanales y conversaciones superficiales sobre trabajo, el mercado inmobiliario y los últimos partidos de fútbol, Rodrigo notó que podía pasar horas sin pensar activamente en Valeria o Daniel. El dolor no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería completamente, pero ya no era el único pensamiento ocupando cada segundo de su día. «Te ves mejor», comentó Rafael mientras pedían otra ronda cerca de la medianoche. «Más presente, más tú mismo, me siento». «Diferente», admitió Rodrigo. «No sé si mejor exactamente, pero sí diferente, como si estuviera saliendo de un túnel muy oscuro y empezara a ver luz al final. El tiempo ayuda, aunque sé que es un cliché horrible y no ayuda cuando estás en medio del dolor». «Todos los clichés son ciertos», respondió Rodrigo con una sonrisa pequeña pero real. «Por eso se convirtieron en clichés». Esa noche, al regresar al departamento cerca de las 2 de la mañana, Rodrigo se detuvo frente al edificio y lo miró realmente por primera vez en meses. Ya no se sentía como una prisión de recuerdos dolorosos o una escena del crimen emocional. Era solo un lugar: ladrillos, mortero, ventanas y puertas. Podía quedarse o irse, podía redecorarlo completamente o venderlo, podía convertirlo en algo nuevo, o buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Las opciones existían de nuevo, se habían multiplicado desde ese momento en que todo pareció cerrarse y contraerse. Subió al apartamento, y en lugar de ir directo a la cama, como había hecho mecánicamente durante meses, se preparó un café en la máquina expreso, que había sido un regalo de aniversario, y salió al balcón. La Ciudad de México brillaba bajo la noche de verano, millones de luces que representaban millones de vidas, cada una pasando por sus propias alegrías y tragedias, amores y pérdidas. La suya era solo una entre tantas, pasando por su propia cuota de dolor, sí, pero también con la posibilidad, todavía tenue pero cada vez más real, de algo más adelante. El divorcio se finalizaría en aproximadamente 6 semanas más, según la última actualización de Mónica. Le había asegurado que todo iba según lo planeado, que Valeria había aceptado los términos sin mayor resistencia después de que Rodrigo accedió a todas sus peticiones materiales. Aparentemente, ella y Daniel habían terminado apenas un mes después de que todo saliera a la luz. La culpa y la presión social habían destruido lo que fuera que hubieran tenido. Rodrigo no sabía si sentirse vindicado por esta información o simplemente triste por la absoluta futilidad de todo, por cómo habían destruido tantas cosas, por algo que ni siquiera había durado. Pero esta noche, mirando la ciudad que había sido su hogar toda su vida, sintió algo que no había sentido en meses: curiosidad genuina por el futuro, por quién podría ser después de todo esto. Capítulo 4. Un nuevo amanecer. Septiembre llegó con lluvias torrenciales típicas de la temporada
que lavaban las calles y llenaban el aire de un olor a tierra mojada y ozono. El divorcio se finalizó el 17 de ese mes en una oficina gubernamental fría e impersonal del registro civil, donde Rodrigo y Valeria firmaron papeles sin mirarse directamente. Ella se veía notablemente diferente, más delgada, con ojeras profundas, que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado lograba ocultar completamente, el cabello más corto de como él lo recordaba. Vestía un traje sastre negro que la hacía parecer más pequeña, más vulnerable de lo que realmente era. Intentó hablar con él antes de que entraran a la oficina del funcionario, acercándose con pasos vacilantes mientras esperaban en el pasillo lleno de otras parejas en situaciones similares. «Rodrigo, yo solo quiero que sepas que...» Él simplemente negó con la cabeza. No con crueldad o desprecio, sino con un cansancio profundo que había reemplazado la ira inicial. No había nada que ella pudiera decir que cambiara algo, que hiciera el pasado diferente o el futuro más claro. «No, Valeria. Por favor. Solo. No». Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos pero sin caer, y retrocedió. El proceso en sí fue mecánico, burocrático, firmas en documentos oficiales, sellos de autoridad, declaraciones formales que convertían 8 años de matrimonio en un archivo archivado. Cuando salieron por puertas separadas, Rodrigo no miró atrás. Mónica lo esperaba en el estacionamiento, satisfecha con el resultado. «Todo listo», dijo estrechando su mano con firmeza. «El acuerdo está registrado, en 30 días será definitivo. ¿Cómo se siente?» «Extraño», admitió Rodrigo. «Vacío, pero también. No sé. ¿Libre? No estoy seguro de que sea la palabra correcta. La palabra correcta vendrá con el tiempo. Le deseo lo mejor, señor Mendoza. De verdad». Después de despedirse de Mónica, Rodrigo no regresó directamente al departamento. En lugar de eso, condujo sin rumbo por la ciudad durante horas, por el periférico, después por Insurgentes hasta el sur, luego de regreso hacia el centro por Reforma. Simplemente conducía, dejando que su mente divagara y procesara. Había tomado una decisión durante las últimas semanas. Vendería el departamento. Ya no era un hogar, sino un recordatorio constante de lo que había perdido, de la vida que había terminado tan abruptamente. Encontró un comprador rápidamente a través de una agencia inmobiliaria, un joven matrimonio profesionista que le recordó dolorosamente a lo que él y Valeria habían sido una vez, llenos de esperanza y planes para el futuro. La ironía no pasó desapercibida. Comenzó a buscar un nuevo lugar y encontró un apartamento más pequeño en la colonia del Valle, en un edificio más moderno y funcional. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar abundante luz natural desde el este, una distribución abierta completamente diferente, vistas a un parque pequeño pero bien cuidado. Era completamente diferente del departamento en la Roma, moderno donde el otro era clásico, minimalista donde el otro estaba lleno de detalles arquitectónicos, impersonal donde el otro había estado saturado de historia compartida. Era perfecto, precisamente porque no guardaba ningún recuerdo, ninguna asociación con su vida anterior. Lucía lo ayudó con la mudanza en octubre, convirtiendo lo que podría haber sido un día melancólico, de cierre definitivo, en algo casi llevadero con su constante charla sobre series de televisión, chismes familiares y chistes tontos que hacían reír a Rodrigo a pesar de sí mismo. Sus padres enviaron un camión con plantas nuevas para el balcón, un juego de ollas y sartenes de cobre que Silvia insistió eran esenciales para una cocina bien equipada, y cortinas que su madre había cosido personalmente. Rafael y otros colegas llegaron al atardecer con cervezas heladas y pizzas de una pizzería artesanal de la colonia. Para cuando cayó la noche y todos se fueron, el nuevo apartamento se sentía habitado, vivo, lleno de potencial, en lugar de estar haunted por el pasado. Rodrigo se quedó solo, caminando lentamente por cada habitación, apropiándose del espacio. «Esto es un nuevo comienzo», había dicho Lucía antes de irse, brindando con una cerveza en el balcón mientras veían el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura. «Por dejar atrás lo que te lastimó y abrirte a lo que pueda venir».
Por dejar atrás, repitió Rodrigo, chocando su botella contra la de ella, sintiendo por primera vez que las palabras tenían peso y significado reales. Las semanas siguientes trajeron una rutina completamente nueva. Rodrigo comenzó a correr por las mañanas en el Parque Hundido, algo que nunca había hecho antes en su vida. Al principio, apenas podía completar 1 kilómetro sin detenerse, jadeante y con las piernas ardiendo, el cuerpo protestando contra el ejercicio repentino. Pero persistió, saliendo cada mañana a las 6 sin importar el clima, y pronto se encontró esperando esas mañanas, el aire fresco de octubre llenando sus pulmones, su mente despejándose con cada paso, el ritmo constante de sus pies en el pavimento convirtiéndose en una forma de meditación móvil. Una mañana de noviembre conoció a otros corredores regulares, un grupo diverso de personas que se reunían los martes y jueves en la entrada principal del parque. Había desde jóvenes de 20 años hasta señores mayores de 60, cada uno corriendo a su propio ritmo, pero compartiendo la disciplina y el compromiso. María Soto, una diseñadora gráfica de 42 años, con cabello gris corto y una sonrisa fácil, lo invitó a unirse después de verlo correr solo durante varias semanas. «Somos lentos pero consistentes», bromeó después de terminar su circuito. «Y después solemos desayunar en la fonda de Doña Carmen en la esquina. Chilaquiles buenos, café mejor. ¿Te apuntas mañana?» Rodrigo aceptó, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que dijo que sí. No estaba buscando activamente nuevos amigos, aún se sentía cauteloso, protector de su espacio emocional, pero la compañía resultó ser agradable de una manera no demandante. Eran personas con sus propias historias complicadas, sus propias cicatrices visibles e invisibles. María estaba recuperándose de un cáncer de mama. Jorge había perdido a su esposa en un accidente automovilístico. Carmen estaba lidiando con un divorcio difícil que involucraba custodia de hijos. Nadie preguntaba demasiado, y todos compartían esa extraña camaradería que nace del sufrimiento compartido y la determinación de seguir adelante. En diciembre, casi un año después de aquella mañana fatídica que había dividido su vida en antes y después, Rodrigo se encontró almorzando solo en un restaurante pequeño de comida mexicana tradicional en Coyoacán. Estaba leyendo un libro sobre historia económica de México, disfrutando de su mole poblano, cuando vio a Daniel sentado en una mesa del fondo del local. Su ex mejor amigo estaba solo, revisando su teléfono con expresión cansada y distante, con aspecto general de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Por primera vez desde la traición, Rodrigo no sintió la ira ardiente que había caracterizado los primeros meses. No sintió el impulso de confrontar o insultar. No sintió el dolor agudo que antes acompañaba cualquier pensamiento sobre ese hombre. Solo una profunda indiferencia, como si Daniel fuera un extraño cuya historia no lo concernía. Daniel lo vio también. Sus ojos se encontraron brevemente a través del restaurante medio lleno, y Rodrigo pudo ver toda la gama de emociones cruzando el rostro de Daniel. Sorpresa, culpa, vergüenza, quizás incluso arrepentimiento profundo o súplica silenciosa por algún tipo de reconocimiento. Daniel abrió la boca como para hablar, medio levantándose de su silla, pero Rodrigo simplemente asintió. Un gesto neutro de reconocimiento básico, el tipo de asentimiento que darías a cualquier conocido lejano, y volvió a su libro y su comida. No había nada que decir. El perdón no era algo que Daniel mereciera automáticamente, ni que Rodrigo necesitara dar para seguir adelante con su vida. Simplemente ya no importaba. Daniel era parte de un pasado que Rodrigo había aprendido a dejar atrás, no olvidándolo, pero sí quitándole su poder sobre su presente y futuro. Esa noche, de regreso en su apartamento de Del Valle, Rodrigo llamó a sus padres solo para charlar, sin motivo particular o noticia especial que compartir. Habló con Lucía por videollamada sobre la nueva serie coreana que ambos estaban viendo y debatieron animadamente sobre los giros argumentales. Respondió mensajes de amigos del grupo de corredores, hizo planes concretos para el fin de semana que incluían una carrera de 10 kilómetros en el bosque de Tlalpan. Vida normal, ordinaria, preciosa en su simplicidad reconquistada. Antes de dormir,
Se paró frente a la ventana grande de su sala. La vista desde el quinto piso era diferente aquí, menos edificios emblemáticos y menos panorámica que en su antiguo departamento, pero más árboles, más verde, una perspectiva más cercana al nivel de la calle que lo hacía sentir más conectado con el pulso real de la ciudad. Le gustaba esta vista. Se sentía más conectado con la ciudad de esta manera, parte del tejido urbano viviente, en lugar de flotando por encima de él como observador distante. No sabía exactamente qué deparaba el futuro. Quizás conocería a alguien nuevo eventualmente cuando estuviera realmente listo. Quizás no, y estaría bien también. Quizás la herida de la traición dejaría de doler por completo algún día, o quizás siempre llevaría una pequeña cicatriz que se sentiría en momentos inesperados. Realmente no importaba tanto como había creído. Lo que importaba, lo que había aprendido a través de los meses de dolor, reconstrucción y redescubrimiento gradual, era que había sobrevivido algo que en su momento pareció absolutamente insuperable, que el dolor intenso y paralizante de aquellos primeros días y semanas se había transformado en algo más manejable, más integrado en lugar de consumirlo completamente, que podía imaginar un futuro, planear cosas, tener esperanza, sin sentir que ese futuro era una sentencia a cumplir o una carga imposible. Rodrigo cerró las cortinas y se metió en la cama nueva, en sábanas que no tenían historia ni memoria adjunta. Mañana saldría a correr temprano como siempre. Después iría a trabajar en el proyecto nuevo que Rafael le había asignado. Quizás almorzaría con María y otros del grupo para planear la carrera del domingo. Por la noche visitaría a sus padres para la cena familiar semanal. Días ordinarios, rutinas simples, construyendo una vida nueva ladrillo a ladrillo sobre los escombros de la anterior. Y por primera vez en casi un año completo, cuando cerró los ojos, eso se sentía no solo suficiente, sino genuinamente bien. La Ciudad de México dormía afuera de su ventana, indiferente como siempre a las tragedias personales y las pequeñas victorias privadas de sus millones de habitantes. Y Rodrigo, finalmente, dormía también profundamente y sin pesadillas, listo para despertar a un nuevo día.